Vamos a estar en esta mañana meditando en la palabra del Señor en el segundo capítulo de Colosenses. Y recuerda que la carta de Colosenses fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo, quien realmente no fue quien había fundado la iglesia de Colosas. De hecho, no los conocía de forma personal. Esta iglesia, la de Colosas, fue establecida por Epafras, quien estuvo con Pablo para hacerle saber de una falsa doctrina que estaba metiéndose, que estaba introduciéndose en la iglesia. Y esa falsa doctrina era el gnosticismo, una doctrina que decía que la materia era mala y que como toda la materia era mala, entonces Cristo no había podido tomar forma humana. Y si Cristo no había tomado forma humana, entonces era imposible que fuera el Salvador. Además, estos gnósticos decían que había una esfera espiritual que estaba reservada para unos poquitos, de tal manera que tener un conocimiento pleno espiritual era algo que estaba reservado a unos pocos solamente. Pero además esta iglesia estaba siendo asediada y estaban infiltrándose movimientos legalistas, falsas filosofías, y todo eso estaba amenazando la pureza del Evangelio en la iglesia de Colosas. Ahora, esto que estaba pasando aquí, hace muchos años atrás, no es cosa de Colosas solamente, sino que actualmente, en el año 2024, la iglesia está siendo igualmente amenazada con varias filosofías, algunas muy populares como el humanismo, hasta el punto que la iglesia evangélica en nuestro contexto, llega a simplificar el evangelio en algo tan pequeño como decir, bueno, tú crees, da igual lo demás, con que creas ya está, nos unimos y podemos ser un solo cuerpo. Hasta el punto que esto es el inicio de la decadencia del término evangélico en nuestro país. Personas que intentan unirse buscando la paz del mundo sin ni siquiera compartir la sana doctrina y una unión real en Cristo. Y dice, bueno, tú dices que crees, ya está, te consideramos cristiano. Pero este no es el patrón bíblico. La Biblia no considera cristiano al que dice Señor, Señor, sino verdaderamente considera cristiano a aquel que hace la voluntad de Dios. Además, hoy en día la iglesia está sometida al secularismo. Mejor vivamos sin ningún tipo de autoridad. La iglesia puede tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero prefiere no estar sometida a ninguna autoridad. Autoridad de lo alto, autoridad divina, pero tampoco autoridad eclesial establecida por Dios. Además, la iglesia está enfrentando la identidad de género. Mujeres que quieren tomar el poder dentro de las congregaciones. Están enfrentando filosofías humanas que vienen de Satanás y que están amenazando la pureza del Evangelio. Hay que ser inclusivos. Mejor si somos inclusivos. Creemos espacios dentro de las iglesias donde todo cabe. Venid todos, aceptemos todo, porque bueno, al final Dios es amor. Pero nada de eso es lo que enseña la Biblia. Del mismo modo, la tradición es una filosofía hoy en día. La lucha por unas tradiciones que son propias de hombres llegan a ser elevadas incluso por encima del estándar bíblico y prefieren defender a ultranza una denominación, unas prácticas, tener un carácter autoritativo al margen de la palabra de Dios. Ahora, en medio de todo este caos, en medio de esta compleja situación dentro y fuera de la iglesia, la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿estamos preparados para resistir este mundo? ¿Tenemos la madurez suficiente para luchar, para batallar las obras de las tinieblas? ¿Estás verdaderamente preparado para sostener firmemente tu familia, para transmitirle la sana doctrina a tu esposa, a tus hijos? Bueno, este texto en esta mañana nos va a llevar a considerar estas verdades
y lo vamos a hacer, por supuesto, a la luz de la palabra. Colosenses capítulo 2, los versículos 1 al 7. Colosenses capítulo 2, los versículos 1 al 7. Fíjate, dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí en Colosenses capítulo 2, los versículos 1 al 7, vemos cómo Pablo está mostrando cuál era su deseo para la iglesia de Colosas, y lo hace mostrando dos cualidades que son esenciales para la iglesia de Colosas y que por tanto son esenciales para la iglesia hoy en día. Así vamos a ver como en los versículos 2 al 5, vamos a ver que Pablo desea que tengan unas raíces consistentes, y en los versículos 6 a 7 vamos a ver el deseo de Pablo de que anden en Cristo. Ahora, antes de empezar, mira por un momento el versículo 1, porque es un versículo clave de este capítulo 2 y de esta carta. Fíjate, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y bueno, sería normal pensar que Pablo amaba a la gente con la que había estado. Pero lo que aquí estamos viendo es que aún inclusive Pablo estaba amando a la gente que no conocía, aquellos que no habían visto, tanto los colosenses como la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. Y ese amor por la iglesia es lo que hace que cuando la iglesia está sometida a ataque, que cuando el enemigo Satanás está acechando la iglesia, te genere a ti una agonía, una lucha. Y esa es la palabra que aparece ahí, gran lucha. Verdaderamente es un término que podemos traducir por agonía. Viene del sustantivo agonizomai, y esa es de donde viene nuestra palabra agonizar. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba agonizando por la situación que estaban experimentando los colosenses. Ahora, debe recordar un principio elemental. Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto fue lo que potencialmente y salvando las distancias también hizo Pablo. Aunque la muerte de Pablo por la iglesia no fue una muerte eficaz, no fue una muerte expiatoria, no fue una muerte sustitutiva, como sí lo fue la de Cristo. Ahora, sin duda, si estás en Cristo, si quieres servir al Señor, si tu anhelo es enrolarte en el ministerio dentro de la iglesia, hay una clave para el éxito. Esa clave es el amor a la iglesia. Un hombre de Dios, un cristiano, alguien que quiere servir a Cristo, que quiere servir a su iglesia, debe de tener el compromiso esencial de amar realmente a la iglesia. Y ese era el compromiso que tenía Pablo. Pablo tenía un profundo amor por la iglesia. Un cristiano es alguien que primero ama al Señor y después ama al pueblo de Dios, ama a la iglesia. Y Jesús dijo en Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que este es el estándar.
Este es el estándar bíblico, estar dispuesto a entregar la vida por sus ovejas. Así que el amor debe ser una característica totalmente necesaria. ¿Dónde está para ti la iglesia? En tu nivel de prioridades, ¿dónde queda la iglesia? Pablo tenía una gran lucha, estaba agonizando por la situación que estaban experimentando en la iglesia de Colosas. Y esto demostraba que había un verdadero amor, un amor genuino por la iglesia. Ahora recuerden, esta mañana vamos a ver dos cualidades que Pablo deseó para la iglesia de Colosas y que es lo que el Espíritu de Dios desea para toda iglesia. Es una aspiración santa para la iglesia, en forma de dos cualidades que describen una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y la primera de ellas la encontramos en los versículos 2 al 5. Y Pablo deseaba que tuviera unas raíces consistentes. Versículos 2 al 5. Y hablo de raíces consistentes, refiriéndome a raíces sólidas, fuertes, como las de esos grandes árboles milenarios. Y lo primero que Pablo les desea es que tengan un fundamento sólido, raíces consistentes, unas bases, fundamentos bien fijados, bien establecidos, bien aferrados, para poder llevar y vivir la vida cristiana. Fíjate, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así que Pablo va a resaltar aquí tres aspectos de estas raíces sólidas, raíces consistentes que nos van a ayudar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Fijaos, veamos este deseo de Pablo por la iglesia. Y lo primero que deseaba de estas raíces sólidas es que tuvieran mentes fuertes. Que tuvieran mentes fuertes. Dice ahí el texto, versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Y verdaderamente la terminología que aparece ahí, o la traducción que aparece ahí, como consolados, estaría mejor traducido el término fortalecidos, porque verdaderamente esa es la idea que tenía Pablo, ese era el énfasis que tenía Pablo cuando estaba escribiendo. Pablo se estaba verdaderamente focalizando en que sus corazones fueran fortalecidos. Corazones fortalecidos. Y podríamos pensar, bueno, el término corazón está apuntando al sentimiento. Esa es la realidad que nosotros percibimos hoy en día. Pensamos en el corazón, incluso es el símbolo del amor, es el símbolo del sentimiento, pero realmente el término corazón, cuando aparece en la Biblia, generalmente está refiriendo directamente al intelecto, a la voluntad, es decir, a la mente. Y de alguna manera lo que Pablo estaba diciendo aquí es: quiero que vuestra mente sea fortalecida. Dicho de otra forma, quiero mentes fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo deseaba que tuvieran mentes fuertes? Bueno, porque la mente es lo primero que Satanás ataca. Satanás va a atacar la mente con mentiras. Él es el padre de la mentira. Él trae una verdad falsa, una información falsa y te ataca directamente a la mente. De tal manera que llega a dirigir la conducta como respondes. Satanás lo primero que ataca es tu mente. ¿Cómo puede Satanás atacar tu mente? Bueno, puede hacerte pensar: ahora estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Voy a aprovecharlo en lo que verdaderamente me gusta. O puede hacerte pensar que cuando seas más próspero económicamente, cuando trabajes más para conseguir más dinero, entonces es que podrás disfrutar de todo eso y servir al Señor.
O puede hacerte pensar que tanto he trabajado, que cuando llegue a la última etapa de mi vida y por fin tenga tiempo libre, voy a dedicarlo a lo que verdaderamente a mí me gusta. Voy a invertirlo en mí. Satanás va a atacar tu debilidad. Satanás va a traer falsa información, perspectivas falsas de la realidad para hacerte llevar al error. Y entonces Pablo nos dice aquí, es necesario tener una mente fuerte. Entonces lo primero para tener una raíz consistente, esas raíces milenarias agarradas, es tener una mente fuerte. Ahora, ¿cómo puedo tener una mente fuerte? Bueno, no hay que ir al gimnasio para fortalecer la mente, pero sí que la manera en que la mente es fortalecida es al llenarla con la verdad divina, al llenarla con la palabra de Dios, y esto inevitablemente cuando satura tu vida va a producir un patrón de conducta adecuado conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo esperas que tu mente sea fortalecida si la fuente a la que recurres para recibir consejo es la fuente humana? ¿Cómo esperas que tu mente sea fortalecida si verdaderamente tu estándar, tu apoyo, aquello en donde basas tu impulso para vivir, está separado de la palabra de Dios? Pablo quería mentes fuertes, que evitara, que impidiera que pudieran tropezar, caer y pecar. La manera en que tu mente es fortalecida es al llenarla con la verdad divina, saturarla con la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo nos fortalece cada día. Y recuerda, Efesios capítulo 3 dice que necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Es el Espíritu de Dios el que lleva a cabo ese fortalecimiento, y vamos a ser fortalecidos a medida que estamos expuestos a la palabra de Dios. Conforme estamos expuestos a la verdad del Evangelio, es que nuestra mente va a ser cada vez más fuerte. Y eso es lo que desea Pablo aquí: corazones fuertes, mentes fuertes. Dejar espacio para que el Espíritu siga obrando en nuestras vidas. A medida que leemos más la palabra, nos disciplinamos más a estudiarla, y entonces vamos a notar que el hombre interior es fortalecido. Tu mente, tu voluntad se volverán fuertes, no por ninguna causa humana, sino por la obra del Espíritu, por medio de estar expuesto a la verdad de la palabra. Y esto va a tener un impacto positivo en tu vida. Va a tener un impacto positivo en la vida de tu familia, y va a tener un impacto positivo en la vida de la iglesia, en tu testimonio para con los de afuera. Entonces no vas a caer en mala información, no vas a caer en mentiras, no vas a caer en falsedades, que es lo que verdaderamente Satanás desea. Mentes fuertes. Ahora, esto nos lleva a considerar una segunda cosa. Un segundo aspecto de estas raíces consistentes, de estas raíces fuertes. El segundo aspecto que aparece aquí es el amor genuino. Fíjate, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, ¿cómo sigue? Unidos en amor. Primero desea mente fuerte, y la segunda, un amor genuino. Un amor genuino. Pablo desea que estemos unidos en amor. Y es que podemos tener fuertes convicciones doctrinales, pero todas esas fuertes convicciones doctrinales siempre deben estar equilibradas con una vida que demuestre amor genuino, amor verdadero, unidos en amor. Y esa palabra unidos ahí nos da la idea de entretejidos, de estar pegados, de tal manera que no existe un mínimo de margen para la separación. Así que no debemos de llevar al extremo el intelecto, las convicciones doctrinales, y dejar a un lado el amor. Recuerda que el propio apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 13 y le dice: bueno, y aunque hablara con lenguas de ángeles, si no tengo amor,
no vale de nada, nada soy. Entonces, toda la teología que conocemos y todo ese conocimiento que poseemos debe ser equilibrado por el amor. Amor genuino, unidos en amor. Él quiere unidad de corazones, que estén unidos en amor. Y insisto, es el equilibrio de la doctrina. La idea es estar tan juntos que casi lleguemos a perder la identidad personal. Debemos estar unidos, y sí, estamos unidos en Cristo, somos posicionalmente unidos en Cristo en el momento en el que somos salvos. Recuerda, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Ya estamos unidos, sí, pero Pablo ahora dice además que esto se debe de llevar a la práctica en una unión en amor. Es decir, sois uno en Cristo, sí, pero debéis vivir unidos en amor. Que tu vida encaje con tu posición. Sois uno en Cristo, debéis vivir como tal. Ahora, la realidad es que en este sentido dejamos mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, la Iglesia del año 2024 no está manifestando esa unidad. Y esa es una de las cosas que puede estar confundiendo al mundo. La Biblia dice de forma clara que que las personas van a conocer a los cristianos en que tengan amor los unos para los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, 1 de Juan, si tuvierais amor los unos con los otros. Evangelio de Juan. Y parte del problema por el cual el mundo no nos conoce, por el cual el mundo no toma conciencia de quién es Cristo, lo que está haciendo en nosotros, es nuestro fracaso al no vivir de forma práctica nuestra unidad. Ve por un momento a Colosenses capítulo 3, versículo 12, solo tienes que pasar una página tal vez. Dice ahí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos de mantener el vínculo perfecto del amor, el vínculo de la paz, vestidos de amor. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Recuerda 1 de Juan 3. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos los unos a los otros. Y eso es lo que Pablo está deseando para esta iglesia. Y es el deseo bíblico para todas las iglesias también en este año. Que estemos unidos de forma práctica, de forma genuina, un amor real, un amor que está edificado sobre la humildad, estimando al hermano como superior a uno mismo, un amor que es real, un amor que solo puede venir de Cristo. Ahora hay un tercer aspecto de estas raíces sólidas que Pablo deseaba para la iglesia, y la encontramos también en estos versículos, y es que deseaba que tuvieran un discernimiento completo de Cristo, un discernimiento completo de Cristo. Fíjate cómo sigue el versículo 2: unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así que un discernimiento completo de Cristo. ¿Y a qué llamamos discernimiento? Bueno, llamamos discernimiento a entender, comprender y obedecer la palabra de Dios. El creyente genuino tiene un corazón fortalecido, una mente fuerte,
tiene un amor genuino y tiene la capacidad para madurar espiritualmente. ¿Y a través de qué va a madurar espiritualmente? Fíjate, lo dice ahí. A través de la provisión de las riquezas en Cristo. Es tremenda esa palabra riqueza que aparece ahí. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Y esa palabra riqueza implica llenura, implica abundancia. Las personas pueden ser llenas, tener abundancia de las riquezas en Cristo. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, es que puedes recibir este enorme privilegio. El Dios de amor pone a disposición de su iglesia alcanzar la abundancia de sus riquezas. Esto era todo lo contrario a lo que decían los gnósticos en aquel momento. Ellos decían que el conocimiento espiritual está limitado, solo es posible para un grupo pequeñito de personas. Solo estaba reservado para unos pocos. Y aquí Pablo dice, no. El conocimiento de Cristo es pleno si estás en Cristo. Y sigue el versículo 2 ahí y dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Puede ser que hoy en día nos lleguemos a exaltar, nos lleguemos a gloriar por el conocimiento bíblico que tenemos. Porque somos capaces de recitar palabras en griego, en hebreo, en arameo, en griego, en arameo, en hebreo, en griego. Ahora, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde queda la obediencia? ¿De qué sirve tener todo el conocimiento del mundo? ¿De qué sirve conocer todo el griego, todo el arameo, todo el hebreo? Si verdaderamente no lo ponemos en práctica en la obediencia. Y esa es la palabra en griego que se traduce como discernimiento. Tener el pleno conocimiento y entendimiento que se lleva a la práctica en la obediencia. Sin obediencia no hay discernimiento. Sin obediencia no se muestra lo que verdaderamente hemos entendido. Así que necesitamos ejercitar el músculo de la obediencia para poder gozar de las riquezas que Dios ha revelado en su palabra. Y a veces nos gustaría tener todo el conocimiento de la Biblia, saber todo esto, saber la respuesta clara a todos nuestros problemas, pero cuánto nos cuesta someternos voluntariamente y obedecer lo que dice la palabra. Así que necesitamos ejercer la humildad para poder someternos a todo ese conocimiento y ponerlo a la práctica. Si no somos obedientes, el conocimiento intelectual únicamente va a producir en nosotros orgullo y soberbia. Un querido hermano decía que llegó una vez a una iglesia y se encontró toda la iglesia llena de T-Rex, este dinosaurio, conocéis, que tiene una cabeza tan grande, una cabeza gigante y unas manitas muy pequeñas aquí. Decía que toda la iglesia estaba llena totalmente, habían estudiado en seminarios, habían conocido profundamente la Escritura, pero tenían las manitas tan chicas que no llevaban nada a la práctica. No podemos ser como esos dinosaurios T-Rex, tener todo el conocimiento intelectual en nuestra mente, pero no llevarlo a la práctica, no ponerlo en obediencia. Y Pablo está mostrando aquí que necesitamos llevar a la práctica aquello que hemos entendido. Eso es el discernimiento. Y podemos tener ese conocimiento, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Así que Pablo está señalando que estas riquezas son alcanzables, están a disposición del creyente. Y esto tiene la implicación de que para el creyente todas estas prioridades deben ser
la prioridad. Todas estas revelaciones deben de ser su prioridad. Fíjate por un momento, un poco antes, Filipenses. También Pablo, el autor, capítulo 3 y versículo 8. Esta era la realidad espiritual de Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es tu caso? ¿Es Cristo nuestra prioridad? ¿Estamos teniendo todo lo demás por basura? Nuestra propia experiencia de la vida, nuestro trabajo, nuestro poder, nuestras riquezas, aún nuestra propia familia, lo estamos teniendo por basura para poder entender las riquezas de Cristo y mostrar así con tu estilo de vida que eres un hijo de Dios. La fe es creer en Dios, pero no es solo eso, sino también mostrar tu confianza en Dios por medio de la obediencia. Recuerda el ejemplo de Abraham. Y dice ahí, sigue el versículo, Colosenses capítulo 2. Y ahí está hablando de un misterio, fíjate. Colosenses capítulo 2. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, ¿qué hay que comprender entonces? ¿Qué es eso que tenemos que discernir? Bueno, aquí aunque cuando lo leemos puede parecer que hubiera dos misterios, verdaderamente la traducción literal sería el misterio de Dios revelado es Cristo. Lo que está diciendo aquí es que debemos de entender, que debemos de comprender, que debemos de discernir que Cristo es la revelación suprema de Dios. Pablo está afirmando que Cristo es Dios, que Cristo es el Dios hecho hombre, y con eso estaba tirando fuera todas las falsas doctrinas que estaban negando la deidad de Cristo. Con eso estaba demostrando que todos aquellos que decían que Cristo no era Dios no tenían razón. El misterio de Dios revelado es Cristo. Y recuerda lo que dice Pablo a los Gálatas, que el que estaba negando esa realidad, que el que estaba negando la realidad del Evangelio, sea anatema, maldito. Ahora en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice el versículo 3. ¿A qué está apuntando esto? Está apuntando a la suficiencia de Cristo. Las falsas doctrinas le quitan la suficiencia a Cristo. Niegan que Cristo sea Dios y niegan que Cristo sea suficiente para salvar. Y así, muchas religiones humanas dicen, bueno, sí, Cristo está ahí, pero Cristo no es suficiente. Y entonces es Cristo más los ritos, Cristo más las costumbres, Cristo más mis tradiciones, Cristo más los sacrificios, Cristo más la Virgen de algo, Cristo más un largo etcétera. De esta manera están diciendo que Cristo no es suficiente para salvar. Y si Cristo no es suficiente para salvar, entonces la salvación ya no es por gracia, es por obras. Y si la salvación es por obras, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue inútil. Ahora Pablo está afirmando aquí con letras mayúsculas que Cristo es Dios y que Cristo es suficiente para la salvación. Y era importante que tuvieran esto claro, porque los falsos maestros estaban ahí para promulgar sus mentiras. Y Pablo les dice, sin Cristo no vamos a poder gozar de las riquezas ni de las bendiciones.
aún en este mundo caído, aún en este mundo que verdaderamente no levanta la cabeza porque no puede a causa del pecado. Desde Génesis capítulo 3, en el que el pecado se introduce en el mundo, todo está maldito. La creación maldita, el hombre es pecador, y como dice la palabra del Señor, no puede alcanzar a Dios, a menos que se acoja a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Conocéis que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es suficiente para salvar. Y si no tienes a Cristo, tu fin, de acuerdo con lo que dice la Escritura, es el lago de fuego, es la condenación eterna. Necesitas ser reconciliado con Dios, y esto solo es posible por medio de Cristo. Cristo y solo Cristo es suficiente para salvar. Y dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Quiero advertiros para que no llegue alguien y os desvíe con argumentos sospechosos, con retórica persuasiva. Y le dice, ya sabéis esta realidad. Cristo es Dios, Cristo es suficiente para salvar. Así que no cambiéis lo que ya sabéis por la mera especulación. Y es lamentable que un cristiano llegue al punto de que prefiere escuchar cualquier cosa que le digan, incluso que ponga en duda la suficiencia de Cristo, antes que agarrarse a la verdad que está revelada en la Escritura. Esa palabra que aparece ahí, palabras persuasivas, son frases inteligentes, argumentos que suenan bien, que son buenos. Y hay engaños de muchos colores, de muchos sabores, falsas doctrinas, teología de la prosperidad, la teología de las obras. Todo esto intenta desvirtuarnos de la realidad y de la pureza del Evangelio. Y Pablo desea que los colosenses, que todos los cristianos, resistamos estas enseñanzas falsas de Satanás, y solo van a poder ser resistidas cuando tenemos un discernimiento completo de Cristo. Mentes fuertes, amor genuino y un conocimiento, un discernimiento completo de Cristo. Estos son los ingredientes para tener raíces fuertes, raíces sólidas. Ahora hay una segunda área que Pablo desea y la encontramos en los versículos 6 y 7, y es que anden en Cristo. Anden en Cristo. Fíjate, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjate esa palabra que aparece ahí al final del versículo 6, andad en Él. ¿Qué significa andar? Bueno, esto nos lleva a considerar nuestro estilo diario, nuestra conducta diaria, cómo nos conducimos cada día. Y lo que Él nos está pidiendo es que sigamos andando en Él. La idea, la prioridad es que no cambies tu perspectiva de Cristo, que no te apartes, que no dejes que lo que crees de Cristo, de lo que crees de la palabra, sea adulterado. Sigue andando en Cristo. Andar en Cristo significa ser consciente de tu unión con Cristo y seguir a Jesús. Vivir haciendo lo que Él haría. Tratar de pensar como Él pensaría. Establecer tus prioridades como Él las establecería. Recuerda 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
Ahora, ¿cómo anduvo él? ¿Cómo caminó? Bueno, el estándar está muy alto, pero él anduvo en amor, él anduvo en sabiduría, él anduvo en la verdad, él anduvo en el Espíritu y él anduvo en santidad. Todas estas cosas describen el carácter de un cristiano genuino. Todas estas cosas fueron características visibles de Cristo. Y este es el estándar a imitar. Este es el patrón a seguir. Este es el patrón al cual debemos ser conformados cada día. Entonces, si eres cristiano, si estás en Cristo, el llamado en esta tarde es a que le imitemos, a que andemos como Él anduvo, andad en Él, andar en Cristo, hacer que mi estilo de vida sea como su estilo de vida. Bueno, la realidad es que la iglesia de Colosas, aún a pesar de todos los ataques y a pesar de esta gran advertencia, estaban permaneciendo firmes. Fíjate cómo termina el versículo 5. Aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y ahora dice Pablo, les ha advertido, pero fíjate, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo les dice, bueno, aunque os he dado esta gran advertencia, verdaderamente me estoy gozando porque veo que os conducís a paso firme. Y esas palabras que aparecen ahí, buen orden y firmeza, tienen que ver con la idea de la jerga militar, de ser disciplinados, alineados, de permanecer firmes. Y así era como verdaderamente estaban conduciéndose la iglesia de Colosas. Os advierto, pero me gozo en que estáis firmes. Versículo 6, seguid andando en él. Y ahora después, él va a añadir 4 participios en el versículo 7. Digamos que a modo de resumen, para indicar qué implica ese andar en Cristo. El llamado es a que andemos en Cristo, y no es posible andar en Cristo si no tenemos unas raíces sólidas, unas raíces consistentes. Es imposible que andemos en Cristo. Pero ahora les dice, continuad así. Y fíjate, 4 características que describen ese andar cristiano. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La primera, arraigados. Y como un árbol con raíces profundas en la tierra rica de donde obtiene su nutrición, así el cristiano debe de estar arraigado profundamente en Cristo. Estas raíces son tan profundas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. Recuerda, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que debemos vivir arraigados, siendo nutridos, agarrados profundamente a Cristo. Además dice ahí, sobreedificados. Y este es el proceso continuo de ser nutrido y edificado en Cristo. ¿Cómo es edificado el creyente? Por medio de estar expuesto a su palabra. Fíjate, Hechos capítulo 20. Está ahí Pablo despidiéndose en Mileto, y dice el versículo 32, hermanos, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjate, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, somos edificados cuando andamos en Él, cuando le obedecemos. Judas 20 dice, amados, edificados en vuestra santísima fe. ¿Cómo es que vas a ser edificado? Bueno, cuando la palabra de Dios está en ti, cuando anhelas la palabra de Dios, cuando quieres obedecerla y quieres hacer
la voluntad de Dios. Entonces es que vamos a ser edificados. Y no solo se queda aquí, sino que cuando somos arraigados y sobreedificados, entonces vamos a experimentar el siguiente resultado: confirmados en la fe. Y esto aquí es un participio pasivo. Aquí la acción ya no es del creyente, sino que es de Dios sobre el creyente. Vamos a ser confirmados en nuestra fe en Dios. Dios quiere cristianos que estén sólidos, que tengan raíces profundas, fuertes, que no sean empujados o movidos por información falsa, que no sean llevados de un lado para otro con cualquier viento de doctrina, sino que estén establecidos, confirmados en la fe. Y de nuevo la respuesta al cómo es esto posible no es otra que cuando la palabra de Dios satura tu mente. Es imposible estar arraigado, sobreedificado, es imposible tener raíces sólidas si tu mente, si tu vida no está saturada por la palabra de Dios. Hay un verbo más ahí, al final del versículo 7, abundando en acciones de gracias, abundando en gratitud. Esto es algo que los creyentes deben hacer. Es la respuesta de cada creyente: vivir dando gracias. ¿Cómo debes responder? ¿Cómo respondes a Dios? Bueno, puedes hacerlo con queja. Muchos cristianos nos quejamos constantemente. Puedes hacerlo con rebeldía. Puedes hacerlo gloriándote en ti mismo. Pero la respuesta correcta que aparece aquí es que debes responder a Dios con un profundo sentido de gratitud por todo lo que ya tienes y posees en Cristo. Un creyente que está en Cristo está seguro, está confiado, tiene una perspectiva eterna, está seguro de aquello que está por venir, y entonces alaba a Dios y lo expresa a través de una gratitud, abundando en acciones de gracias. Fíjate, ve a Hebreos y con esto terminamos. Este es un bonito patrón, es un bonito modelo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué bonito modelo, queridos hermanos. Pablo deseaba para la iglesia de Colosas que, a pesar de los ataques, que a pesar de la presión de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, que mantuvieran en primer lugar raíces consistentes, raíces sólidas, teniendo mentes fuertes, teniendo un amor genuino y un discernimiento completo de Cristo. Y en segundo lugar, deseaba que andaran en Cristo y que lo hicieran arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en gratitud. Este era el deseo de Pablo para la iglesia de Colosas, y es también un patrón, un estándar, un deseo para la iglesia hoy en día. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.